Pasamos 3 años de nuestra vida, en promedio, soñando. Y no sabíamos muy bien para qué servían estos sueños. En una novela famosa de ciencia ficción, que recordarán, Un mundo feliz, se anticipaba que nuestros descendientes o a nuestros descendientes les pasarían por la noche una cinta para que fueran aprendiendo lo que tenían que hacer al día siguiente. Y bueno, ahora resulta que no estamos tan lejos de esta ciencia ficción. Hemos descubierto que los bebés prematuros pasan el 80% de su tiempo soñando, enfrentados a un mundo absolutamente desconocido y con un sistema nervioso todavía incipiente. Lo único que pueden hacer es soñar para aprender. La capacidad de soñar no es solo una habilidad extraordinaria, sino también una gran fuente de placer. Nicholas Humphrey es profesor de psicología en la Universidad de Nueva York e investigador en el Colegio de Londres. Es conocido internacionalmente por sus estudios sobre la evolución de la inteligencia humana, la mente y la conciencia. Pasamos una media de 3 años de nuestra vida soñando, no durmiendo, sino soñando de verdad. ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Son 3 años absolutamente desperdiciados? Sería realmente extraño que todo ese tiempo no sirviera para nada. Creo que soñar debe tener una función psicológica y biológica muy importante, que debe ser parte de nuestro patrimonio evolutivo, y seguramente sea más importante en los humanos que en ningún otro animal. Es posible que los animales tengan pequeños sueños, pero no tienen esos sueños narrativos extraordinarios que pueden llegar a ser cuentos magníficos. O sea que cuando mi perro está durmiendo en el sofá y a veces ladra, en realidad no está soñando historias. Quizá esté teniendo algún tipo de emoción relacionada con cazar, perseguir un gato o masticar un hueso, pero no es nada parecido al sueño del ser humano adulto, ni siquiera al de un niño de 6 años. El niño o el adulto es el héroe del sueño, y la historia en la que toma parte es una novela en la que suceden las cosas más extraordinarias. Este es el aspecto crucial de los sueños, y hay muchos científicos en la actualidad que se olvidan de esto. Creen que pueden explicar los sueños a nivel neuroquímico o por inteligencia artificial y computación, pero ignoran su contenido narrativo, y es crucial. La importancia de los sueños debe ser tan grande como la que tiene para nosotros cualquier otro drama o narración. Es curiosa esta manera de funcionar de los seres humanos, ¿no? Todo lo que es importante debe tener una historia, un argumento. Quiero decir, si no hay historia, si no hay argumento, no seguimos. Sí, y creo que quizá los sueños sean un paradigma de historia. Sus historias son las primeras que escuchamos en nuestra vida, y nos acostumbramos a los relatos gracias a las historias que construimos en los sueños. Empezamos de manera muy sencilla. La mayor parte de los sueños infantiles son de animales, no de personas. El 80% de las historias en los sueños infantiles tienen como héroes a animales, porque las personas resultan demasiado complicadas, hacen demasiadas cosas a la vez, mientras que los conejos, los gatos, los perros o incluso los tigres tienen emociones simples. Así que los niños empiezan teniendo que trabajar sobre las ideas acerca de lo que significa ser un agente. ¿Qué significa tener emociones? ¿Qué significa sentir miedo, esperanza, alivio o dolor? Y creo que una función principal de los sueños es precisamente entrenarnos en cómo resulta tener sentimientos como los del ser humano. El papel de los sueños es lanzarnos a situaciones sociales extraordinarias, situaciones de amor, peligro, odio, miedo o sorpresa. Y a través de ellos comenzamos a aprender cómo funciona nuestra mente, cómo reaccionamos ante situaciones extrañas. Situaciones con las que quizá no nos hemos encontrado nunca antes, pero un día las encontraremos, y cuando eso suceda, o cuando vea que esto te sucede a ti o a alguien que pasa por la calle, podré decir, sí, entiendo este sentimiento porque lo he soñado, y puedo darte un ejemplo magnífico. Las comadronas, las enfermeras que ayudan a las madres durante el parto, a menudo sueñan que dan a luz. Y esto sucede incluso aunque nunca hayan dado a luz. Tenemos a una mujer que nunca ha tenido un hijo, pero que diariamente cuida de mujeres que están experimentando todas estas emociones, el dolor y los sentimientos extraordinarios que acompañan al hecho de dar a luz.
¿Qué sabe esta mujer si nunca ha tenido un niño? Pero entonces lo sueña una y otra vez, y esto les pasa a todas las comadronas. Sueñan que tienen hijos, y de esta manera se convierten en psicólogos mucho mejores. Se preparan para entender a las mujeres a las que atienden. Y he entrevistado a mujeres que trabajan en hospitales preguntándoles qué papel tenían los sueños en su vida. Y dicen que a veces resultan cruciales porque les dan una comprensión y una percepción que no podrían obtener de ninguna otra manera. Estar bajo los efectos de la anestesia general es la única forma de concebir la nada. La falta de conciencia forma parte intrínseca de la anestesia. Evitar el dolor de los pacientes durante una intervención quirúrgica implica mantenerlos inconscientes, sin capacidad de recordar lo que pasa durante la operación y, por supuesto, inmóviles. Se ha definido la anestesia como un estado de coma, llamado coma farmacológico. El coma es una situación de pérdida de conciencia que desde el punto de vista clínico se caracteriza porque el enfermo no es capaz de abrir los ojos ni emitir respuesta verbal, no puede realizar movimientos voluntarios, no hay cambios en el estado sueño-vigilia y no siente dolor. La anestesia provoca los mismos efectos que el coma, sin embargo, esta es reversible. Años atrás, los anestesiólogos administraban una sola sustancia como el éter o el cloroformo para lograr que no hubiera ni dolor, ni conciencia, ni movimiento. Ahora se inoculan en cantidades independientes varias sustancias como analgésicos tipo morfina para suprimir los efectos dolorosos. Se administran relajantes tipo curare para abolir la respuesta del organismo ante la agresión quirúrgica. Y también se utilizan barbitúricos con efectos hipnóticos para que la conciencia no tenga recuerdos de la operación. En definitiva, para asegurar la amnesia del paciente. Los anestésicos actúan sobre el sistema nervioso central. Es como entrar en un agujero negro en que no se suele soñar ni recordar nada, aunque a veces es posible tener algún recuerdo. Durante una operación, los monitores avisan de cómo funciona la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la respiración. Poco a poco se va introduciendo en los quirófanos otro monitor, el de la conciencia. Este es un aparato novedoso que indica la inminencia del despertar de la conciencia. El retorno a la realidad se da una vez metabolizadas las sustancias anestésicas o revirtiendo estas con otros fármacos. En un adulto sin problemas de riego sanguíneo, la recuperación de la conciencia es total. Sin embargo, en personas mayores se ha observado que en intervenciones largas se dan ciertas alteraciones de la conducta postoperatoria, como desorientación, pérdida de memoria y un retroceso intelectual. Nick, me han dicho que los niños prematuros, han observado la parte de su cerebro que se activa cuando sueñan y dicen que aproximadamente un 80% del tiempo lo pasan soñando. Bueno, porque creo que esto es una exageración, porque la gente observa los signos fisiológicos o incluso el movimiento de los ojos. Cuando soñamos, movemos mucho los ojos. Y esto es lo que sucede también en los perros, los gatos y otros animales. Pero no hay razón para creer que esto tenga la cualidad de experiencia de un sueño hasta que el niño no se hace un poco mayor. Puede que intervengan algunos sentimientos básicos en bruto. Si despertamos a un niño de 2 años cuando presenta estas ondas cerebrales y le preguntamos, ¿en qué pensabas? ¿Qué sucedía? El niño contestará, papá, tenía miedo. O estaba muy contento, estaba comiendo un helado, cosas muy sencillas. Después, cuando el niño tiene 4 años, a veces se produce algo dramático. El sueño se convierte en una narración, en una historia. Es parte de una historia en la que me despierto. He perdido a mi madre. No sabía hacia dónde ir corriendo. La encuentro, pero dentro de una cueva, así que me pongo a buscar a mi papá. Pero se ha caído por el precipicio y yo tenía mucho miedo y me he puesto a correr y a correr. Y al final me he despertado.
Es a través de este tipo de historia, que llega a ser muy elaborado, que el niño aprende sobre la pérdida, el peligro, la ansiedad, y desde luego es algo importantísimo. A medida que el niño va creciendo, el sueño es cada vez más elaborado. Entonces trata de enamorarse, que te abandona quien amas, de la muerte, la traición. Y esas son las emociones que tenemos que entender. Podemos entenderlas a través de la vida real. A todos los niños les suceden cosas reales, pero por la noche tenemos este tiempo de recreo. Los sueños son como el juego. Y es a través del juego que aprendemos estas ideas. Aprendemos y aprendemos al tiempo que aprendemos. Cuando uso la palabra jugar no lo digo en sentido figurado, porque también vamos a ver obras de teatro para hacer exactamente lo mismo. Cuando vamos a ver Hamlet, aprendemos acerca de la traición, acerca del incesto, del odio y la venganza, etc. Y creo que este mismo tipo de narraciones es el que se representa en nuestro interior por la noche, en nuestra mente. O sea que no está tanto lo que decía Aldous Huxley en Un mundo feliz, el novelista, ¿recuerdas? Que a nuestros descendientes les anunciaba que nos pasarían unas grabaciones, unos vídeos, unas cintas para que aprendiéramos lo que tendríamos que hacer. ¿O tiene algo que ver con la realidad? Bueno, creo que probablemente tenga razón. Pero también creo que, en cierto sentido, no puedes pervertir la mente de un hombre o de una mujer para que funcione de esta manera. Cuanto más aprendemos acerca de las posibilidades del ser humano, más ricos somos y más éxito tenemos, en tanto que psicólogos naturales, que es como yo lo llamo. Y la mayor parte de lo que he escrito en los últimos 20 o 25 años trata de esta extraordinaria capacidad de comprender a las otras personas, que yo llamo psicología natural. Nuestro cerebro intentando asumir lo que el otro cerebro Leemos piensa. la mente, me fijo en lo que estás pensando y empiezo a entender mucho de tus motivos, de tus experiencias, tus sentimientos y tus necesidades. Y entonces, si sabes lo que pienso, me puedes manipular o influir. Sí, puedo manipularte y también ayudarte. A esto lo llamé la función social de la inteligencia. Y años más tarde se le dio otro nombre, que no es mío, y es la inteligencia maquiavélica. Y creo que es un gran error, porque inteligencia maquiavélica sugiere que sirve para la manipulación, para ser cruel y vencer en la competición. Creo que la importancia de la función social de la inteligencia es tan grande como la de hacer posible el amor, la compasión y una vida social que funcione de una manera muy positiva. Esto lo podemos hacer de una manera que no les es posible a los animales. Creo que alguna vez has entrevistado a Danny Povinelli. Danny, como yo, cree que los seres humanos son probablemente los únicos animales capaces de este tipo de percepción. Ni siquiera los chimpancés pueden, ni los perros. Volveremos a este tema. Mientras estamos despiertos, la información sensitiva gobierna nuestro cerebro, el cual construye una realidad que consideramos única y verdadera. Mientras soñamos, en cambio, son nuestros más profundos deseos, nuestros miedos, motivaciones y suposiciones los que dan lugar a una realidad paralela que se nos antoja a la luz del día absurda. Por tanto, ambos escenarios, realidad y sueño, son creaciones mentales que se diferencian únicamente en la materia de la que están hechas. En muchas ocasiones puede resultar incluso difícil distinguir entre uno y otro. Los sueños lúcidos son un ejemplo claro. En ellos, uno es consciente de que está soñando y de que todo lo que experimenta es irreal, pero no por eso deja de percibir sensaciones más vividas que en la realidad consciente. El sonido, la vista, el olfato y el gusto aparecen intensificados y el soñador puede cambiar el contenido de un sueño según su antojo. Una pesadilla puede convertirse en una experiencia maravillosa. Se puede volar, encontrar a una persona ausente o tener relaciones sexuales sin ningún tipo de inhibición. La intensidad de la vivencia es comparable a la de la realidad. Así que, ¿cómo saber realmente qué es real y qué no lo es? Esa misma pregunta se le hacen a aquellos que han experimentado alucinaciones estando despiertos, ya sea debido a determinados trastornos mentales, como la esquizofrenia, o debido a la ingestión de drogas como el peyote o los derivados del LSD.
Tales experiencias permiten ser consciente de que lo que vemos, lo que oímos, en general todo lo que percibimos, puede ser producto de un juego mental. Un juego mental que permite también que creamos que estamos despiertos cuando soñamos y que vivamos intensamente las situaciones más irreales que nuestro inconsciente imagina, sin cuestionar su credibilidad, a pesar de que al día siguiente, al despertar, nos parezca absolutamente carentes de sentido. Es, por tanto, difícil establecer dónde acaba la realidad y dónde empieza el sueño. Al fin y al cabo, ciertas culturas milenarias, como la tibetana, considera que los sueños son una importante fuente de conocimiento y experiencia, más importante que la que adquirimos a través de nuestros sentidos, es decir, de nuestra realidad cotidiana. ¿Y qué pasa con la conciencia? Espera, antes de hablar de la conciencia, ¿qué opinas del sueño consciente? Me refiero a cuando estás soñando, pero eres consciente de que estás soñando. Creo que lo llamáis algo así como el sueño lúcido. Sí, sueño lúcido. Nunca he tenido un sueño lúcido, de manera que solo lo conozco a partir de la experiencia de otras personas. Todo el soñar es consciente. Podemos explicar cómo eran nuestros sentimientos igual que en la vida real. Pero el sueño lúcido es una forma extraordinaria de sueño en la que el sujeto, el que sueña, es consciente de que está soñando en aquel preciso momento y puede controlar su sueño, verse a sí mismo y guiarse a sí mismo a través del sueño. De modo que algunos han sugerido que si los sueños normales pueden ayudar a aprender y juegan un papel de compromiso con la realidad, los sueños lúcidos son incluso mejores. Porque en un sueño lúcido puedes realmente construirte un currículum y situarte a ti mismo en una historia específica, como si estuvieras jugando a un juego de ordenador en el que puedes controlar la trama. Pero por desgracia no hay un interruptor. No, aunque hay gente que está convencida de que uno puede entrenarse a sí mismo para tener sueños lúcidos, con un aparato que mide los movimientos de los ojos y que emite una ligera descarga eléctrica para advertirte de que estás soñando. Tras un poco de práctica llegas a ser consciente de que estás participando en un sueño y puedes tener sueños lúcidos. ¿Crees que alguna vez obtendremos alguna ventaja real de ese entrenamiento, de esta simulación? ¿Algo más sofisticado de lo que estamos viviendo? Es una pregunta muy interesante, porque la gente a menudo pregunta si podríamos mejorar la mente humana de alguna manera. Mi intuición es que la mente humana ha sido el resultado de un complejo diseño durante los últimos 6 millones de años de evolución. O mucho más que eso, por supuesto.